Sentí esto anoche. Amén. Estaba mirando que quería el Señor y me puso este pensamiento. Hechos 28, y vamos a leer versículo 23 y vamos a saltar un poco. Esta parte es Pablo predicando en Roma, pero es importante que preste atención. Amén. Él está en Roma, pero mire lo que dice, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Amén. Vamos a saltar versículo 29, Y cuando hubo dicho eso, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Parece una contradicción. Él está bajo lo que se llamaría house arrest. Él no puede salir de esa casa. Él está, amén, en una casa, pero prácticamente como una prisión, pero es una casa alquilada, y predicó abiertamente y sin impedimento. Y Marcos capítulo 1, anoche estaba leyendo esto mientras estaba esperando mi vuelo, y algo resaltó que me gustó tanto. Amén. Marcos 1. Marcos es interesante porque él no hace mucho preliminarios. Él entra de una al ministerio milagroso del Señor Jesucristo, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Y hay una pequeña palabra que me gustó, versículo 32. Jesús está haciendo muchos milagros. Y dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y mire esta frase: y toda la ciudad, no sé cuántos hay en Fort Lauderdale, pero toda la ciudad se agolpó a la puerta. Está en una casa, amén. Él está ministrando y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Quiero titular esto con esa pequeña porción del 33: toda la ciudad, toda la ciudad. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo en este lugar, en nuestras vidas. Manifiéstate una vez más, Señor, en esta hermosa iglesia, en cada uno de estos hermanos, Señor, que podamos realmente entrar en lo que quieres hacer en nosotros. Señor Jesús, háblanos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios le bendiga ricamente. Hay varias ciudades que yo tengo en mi bucket list, amén, que quisiera visitar. Tengo mi querido hermano Fernando Silva aquí, y un día me voy a escapar con él a China, porque él se me va a China todos los días. Pero yo quiero visitar lugares ahí, Beijing, amén. Quiero visitar, no sé, parece algo de fantasía algunas veces. Yo sé que para ti ya es común, amén, ya eres mitad chino, amén, pero
pero un día voy a ir. Otro lugar que he querido ir es Tokio. Me gustaría ir a Tokio, en Japón. Amén, sería especial. Nunca he ido a Atenas, quiero ir a Atenas, amén. Pararme ahí donde se paró Pablo y predicarle: es el Dios no conocido, se los declaro, amén. Hay lugares, me gustaría ir a Singapur, un lugar que siempre he tenido en mente. He tenido el privilegio de ir a ciudades que nunca pensé que iba a ir. Si usted me hubiera dicho que iba a poder ir a París y ver la Mona Lisa, yo no hubiera pensado que esa puerta se me hubiera abierto. Ir a Roma y poder visitar el Coliseo y las ruinas antiguas, es ir a lugares como Madrid, amén, Barcelona, donde hay tanta historia. Nosotros acá vemos un edificio de 200 años y nos parece antiguo. Allá tienen edificios de 2000 años atrás y, amén, no son nada nuestros edificios antiguos en comparación. ¿Cuántos aquí tienen alguna ciudad que le gustaría visitar? Amén. A ver, ¿quién tiene una visa? ¿Dónde? Londres, amén. Londres está buenísimo. Te llevo un día, amén. Gloria a Dios. Amén. Llevé a mi esposa. Qué lindo Londres. Los parques ahí. Tenés que ir un día. Amén. Aunque la comida, amén. Los ingleses piensan que tienen buena comida, pero la solución cuando usted va a una ciudad que no tiene buena comida, siempre hay un buen restaurante mexicano por ahí en algún lugar, amén. Entonces encuentre ese y le va a ir bien, amén. ¿Alguien más? Una ciudad que quiere. Israel, amén. Jerusalén, qué tremendo. Nunca he ido. No quiero ir ahora porque está un poco sospechosa la cosa, pero amén. ¿Cuántos han querido ir ¿cuál es el Abu Dhabi? No, es Dubai. Uy, usted ha ido a Dubai, ¿no? Amén, hermano Fernando, usted es el viajero. A Turquía. ¿Cuántos han ido a Estambul? ¿Alguien ha ido a Estambul? Estambul tiene el aeropuerto más moderno del mundo. Es impresionante. Yo me quedé en el aeropuerto de Estambul por como unas 12 horas y me quería quedar 3 días porque era especial. Uno más, a ver, otra ciudad. Amén. ¿Dónde? Seúl. Amén. Sur Corea, no al norte, no con Kim Jong-un. Amén, no. Ahí no te va a ir bien, te quedas y nunca volvés. Gloria a Dios. ¿Dónde? Corea del Sur. Amén. Eso. Hay tantas ciudades, ¿no? Nosotros, ¿dónde? Pakistán, amén. 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 Que Dios te bendiga. Nos vemos en la eternidad. Amén. Cuando suena la trompeta, ahí vamos. Gloria a Dios. Ahora quiero que aprendan la diferencia entre ciudades y países. Amén. Porque algunos están nombrando países. Hay que nombrar ciudades. Amén. Y es fascinante, ¿no? El mundo tiene tantos lugares hermosos que uno se encierra tanto donde está algunas veces. Muchas personas viven en el mismo pueblito y nunca salen fuera de esa esfera. Y qué triste con una tierra tan bella que hizo el Señor. Yo tuve la oportunidad porque mis padres fueron misioneros y cada 4 años tenían que volver a los Estados Unidos y hacer lo que se llamaba una gira misionera. Entonces, como niño, yo tuve la oportunidad de visitar los 48 estados, amén, continentales de los Estados Unidos. Y aquí mismo toda la flora y la fauna que hay, hay parques nacionales aquí que son absolutamente, te quitan el respiro, son hermosísimos. El Gran Cañón ahí en Arizona, no el cañón, pero el Gran Cañón, amén. Hay muchas cosas, cataratas en Niagara, hay de todo. Y entonces, ojalá, le deseo lo mejor, le deseo que un día usted pueda visitar las ciudades de su sueño, amén. Pero hoy el apóstol Pablo, amén, él tenía también un alto deseo de poder visitar y participar en cosas en ciertas ciudades. En
Hechos capítulo 19, si vamos ahí y miramos el versículo 21, Hechos 19, 21, la palabra de Dios nos dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, mire esto, me será necesario ver también a Roma. Ahora, había algo en el apóstol Pablo que lo conmovía, y eso era que, siendo judío, él estaba muy asociado con Jerusalén. Amén. Era el centro del mundo religioso. Pero el apóstol Pablo, él después vamos a ver que él tenía un deseo muy profundo en referencia a Jerusalén. En Hechos 20:16 lo dice de esta manera. Dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Amén. Pablo, me imagino que porque él declara de él mismo después en una de sus epístolas, él se considera como uno escogido fuera de tiempo. Él dice, como un abortivo escogido fuera de tiempo. Había una parte en el apóstol Pablo que me imagino que él anhelaba lo que los discípulos disfrutaron en el aposento alto en el día de Pentecostés. Eso marcó el comienzo de la iglesia. Eso marcó, amén, un giro en la historia de la humanidad, y el apóstol Pablo lo sabía. Y él no fue uno de los originales, los 12 discípulos originales, ni tampoco parte de los 120 en ese día. Pero es algo interesante, ¿no? El anhelo de Pablo. Y el anhelo de Pablo es: yo quiero ir a Jerusalén, pero específicamente yo quiero estar ahí en el día de Pentecostés. Ahora, Pablo tiene dos ciudades mayores en su corazón, dos ciudades mayores en su mente, aunque él hizo 3 viajes misioneros que podemos leer en el libro de Hechos, y visitó muchas ciudades y evangelizó muchos lugares. Habían 2 ciudades que realmente ocupaban y robaban el corazón de Pablo. Una era Jerusalén. Yo quiero estar en Jerusalén, y quiero estar en Jerusalén en el día de Pentecostés. Yo no estuve en el aposento alto cuando bajó el Espíritu Santo, pero me gustaría estar ahí en el día de Pentecostés y recordar, amén, y tratar de vivir esa experiencia en Jerusalén. Pero la segunda ciudad, amén, era el centro del mundo presente en ese día, y eso era, amén, el dominio del Imperio Romano, simbolizada, amén, por una ciudad poderosísima llamada Roma. Y Pablo, un misionero de corazón, uno que quería alcanzar el mundo con el evangelio, con la gran comisión delante de él quería ver, la Biblia dice, me es necesario ver a Roma. Me es necesario ver a Roma. Él quería verlo y estar en esa ciudad importante. Él dijo: necesito ver a Roma. En Hechos 20:16 nos habla de su deseo de estar en Jerusalén. Pero, amén, podemos ver qué es lo que pasa, porque Dios tenía un plan. Secuencialmente en el libro de Hechos, su deseo de ir a Roma es expresada un capítulo antes de su deseo de estar en Jerusalén por Pentecostés. Amén, lo dice en el versículo, lo leímos, él deseaba ver Roma, y después, un capítulo después, él expresa su deseo de estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Ahora, había algo que estaba ocurriendo. Versículo 18 del 20 dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotras sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor
con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aleluya. Después él expresa en versículo 22, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Amén. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero mire lo que dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo, amén, él estaba hablándoles y les dijo: ustedes saben como yo publiqué de casa en casa. Él cuenta eso aquí, amén. Les enseñé de casa en casa públicamente, testificando a los judíos y a los griegos el arrepentimiento, amén, hacia Dios y fe al Señor Jesucristo. Y ahora voy, amén, ligado en el Espíritu a Jerusalén, pero yo no sé lo que me va a acontecer ahí, sin saber lo que viene. Pero una cosa sé: aunque me enfrente cosas que no estoy seguro, yo no puedo quitarme de encima esta carga que tengo. Yo no puedo escaparme de este llamado que tengo. Y hermanos, en Hechos capítulo 21 ocurren unas cosas muy grandes en la vida de Pablo que hubiera desanimado a cualquiera no subir a Jerusalén. Primero de todo, amén, unos discípulos, ciertos discípulos, dice la Biblia, hablaron con Pablo por medio del Espíritu, pidiéndole y rogándole a Pablo que él no suba a Jerusalén. Segundo, la palabra de Dios nos enseña, amén, que él entró en la casa de Felipe el evangelista, amén, uno de los 7 escogidos en Hechos 6. Él tenía 4 hijas que profetizaban, y la Biblia nos dice que mientras él estaba ahí, entró un profeta, gloria a Dios, y ese profeta que entró se llamaba Ágabo, quien entró y tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora usted y yo miraríamos ciertos discípulos hablando por medio del Espíritu, Ágabo hablando por medio del Espíritu, y le están rogando que por favor no suba, porque le van a acontecer cosas difíciles. El profeta Ágabo le está diciendo: si subes a Jerusalén te van a arrestar, amén, te van a atar las manos y los pies. Pero déjeme decirle algo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no miró un rechazo de parte del Espíritu, sino que él miró una notificación de parte del Espíritu. Aleluya. Y lo que Pablo les dice a ellos es impresionante, amén. Después de que le profetizaron esto en versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo entendía algo: esto algunas veces no se trata de comodidad, esto algunas veces no se trata de lo fácil, esto algunas veces no se trata de lo que me conviene. Amén. Mi llamado, mi misión, mi propósito vale mucho más, amén, de lo que me pueda pasar a mí. Si me atan, me atan. Si me llevan a la cárcel, me llevan a la cárcel. Si tengo que morir, voy a morir, pero voy a morir por el evangelio del Señor Jesucristo, porque Él me sacó del lodo y el fango, Él me sacó de las tinieblas, Él me llamó a su luz admirable. Yo no puedo parar, yo tengo que predicar el evangelio. Y
mire lo que dice la Biblia, dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos. Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hicieron preparativos y subieron a Jerusalén. Amén. Aleluya. Él no iba a ser persuadido, porque él dijo: no, no mi voluntad, ni tampoco la voluntad de ustedes. Esto va a ser según la voluntad del Espíritu Santo. Déjeme pausar aquí y decirle: la voluntad de Dios es mucho más grande de lo que usted puede entender. Era mucho más grande de lo que Pablo podía entender. Pablo, amén, había dicho, él había proclamado, él había dicho: yo necesito ver a Roma. Y lo que parecía, amén, como una tribulación, lo que parecía como algo difícil, el hecho de que él iba a ir a Jerusalén, amén, al centro espiritual del mundo. Él quería ir al centro secular del mundo, al trono secular del mundo. Él quería ir a Roma y predicar en ese lugar. Aleluya. Pero primero subió a Jerusalén, y lo que Pablo no entendía es que Dios iba a usar Jerusalén para llevarlo a Roma. Él no entendía, aleluya, que Dios tenía un plan, amén, mucho más allá. Pablo anhelaba ver Roma, pero tenía que primero pasar por Jerusalén. Dios tenía un doble propósito con este hombre. Lo quería en ambos lugares. Él lo quería en Jerusalén, pero también lo quería en Roma. Y mire lo que ocurre: él sube a Jerusalén, y sí, ocurre exactamente lo que le habían dicho. Pablo llega al templo y comienza a predicar la palabra del Señor, el evangelio del Señor Jesucristo. Se ofenden con él, lo quieren matar, lo terminan arrestando para salvarlo de un pueblo violento. Amén. Y le dan una oportunidad de hacer su defensa, amén, ante el pueblo. Pero es un tiempo medio caótico. Amén. Pablo relata su conversión. Amén. Pablo cuenta cómo fue enviado a los gentiles. Amén. Pero al final del capítulo 22, él es entregado en manos del tribuno. Y la palabra de Dios nos deja saber los últimos versículos del capítulo 22. Dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y Pablo los miró fijamente al concilio y les dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y él comienza, aleluya, lo comienzan a golpear en la boca, y hay un intercambio allí, aleluya. Y es un momento difícil, es un momento donde él está en Jerusalén, aleluya, y lo están arrestando y golpeando. Y esa noche él está encarcelado, amén. Lo llevan a la fortaleza, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 11, mientras Pablo está golpeado y él está en esa fortaleza encadenado, mire lo que dice la palabra en Hechos 23:11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aleluya. Pablo, no te preocupes, yo estoy contigo en tus cadenas, yo estoy contigo en esta situación. Lo que no te has dado cuenta, Pablo, es que yo estoy usando Jerusalén para llevarte a Roma. Yo estoy usando Jerusalén para que testifiques de mí delante de los poderes más grandes de este mundo. Los últimos versículos de Hechos 24 nos dan una información interesante, amén, acerca del tiempo que Pablo estuvo en Cesarea después de su arresto en Jerusalén. Amén. Versículo 22. Yo sé que estoy cubriendo mucho aquí, pero es importante. La Biblia nos cuenta de Félix
Dice que entonces Félix, oídas estas cosas, Hechos 24:22, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, amén, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, amén. Esto nos deja saber, amén, que a Pablo, aunque él estaba arrestado, se le dio una libertad, que sus amigos vengan a él, amén, que puedan traerle a él alimento, sustento, gloria a Dios, aleluya, que nadie se le prohíba venir a él o visitarlo a él. Y después, como si eso no fuese suficiente, la Biblia dice que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo le está predicando a Félix, le está predicando al centurión, le está predicando a Drusila, aleluya. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, amén, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, amén. Esto está ocurriendo todo al final del capítulo 24, pero quiero que usted entienda unas cosas, amén. Pablo sabía que Dios estaba a su lado. Pablo sabía: Dios me quiere en Roma. Pablo sabía que hay un propósito grande. Pero lo que quiero que entienda de este gran y poderoso apóstol, amén, preste atención. A él no se le había dado la libertad de predicar en las calles. Pablo no estaba teniendo oportunidad de predicar en los estadios. Pablo ni podría asistir a las sinagogas para pararse allí y predicarle a las personas. Él está encarcelado, él está en una prisión. El ministerio de Pablo en estos capítulos es un ministerio en la prisión. Él está predicando, pero no está predicando en la libertad de predicar en las calles. Él está predicando en la cárcel. Pero quiero que me oiga: en esa prisión testificó a los judíos en Jerusalén, testificó al jefe de los capitanes en Jerusalén, testificó a los judíos de Asia, testificó al centurión, testificó al concilio en Jerusalén, testificó al sumo sacerdote Ananías, testificó a los saduceos en Jerusalén, testificó a los fariseos en Jerusalén, testificó al gobernador Félix en Cesarea, testificó a un orador llamado Tertulio, amén, le testificó a Félix y a Drusila, al rey Agripa, Berenice, a los capitanes, los hombres principales de la ciudad, y a Porcio Festo, que está diciendo: pastor, le estoy diciendo, hermanos, estamos equivocados si pensamos que esto se trata de un edificio. Estamos equivocados si pensamos que esto va a ocurrir en sinagogas y templos. Esto no ocurre ahí. Pablo testificó a todas estas personas desde una cárcel. Él hizo más en una cárcel de lo que nosotros hacemos en una iglesia. Amén. Tremendo avivamiento. Lo entendemos. La voluntad de Dios más grande de lo que yo puedo entender. No es cómodo. No es cómodo. Quisiera tener la libertad de ir a la sinagoga. Es mucho más cómodo ahí. Pararme detrás del podio, abrir los rollos, tener la atención y el respeto de todos. Pero Dios no ha escogido eso. Él ha escogido, amén,
un lugar difícil. Y de ahí, oh hermanos, piénselo por un segundo. Si había un lugar donde el apóstol Pablo hubiera lucido, hubiera sido en Jerusalén. Él era judío de los judíos, fariseo de los fariseos, dijo él. Él se sabía la ley mejor que cualquiera. Él era educado. Él se pudiera haber parado en cualquier templo de Jerusalén y dar un discurso que hubiera volado la mente de las personas. Pero Dios conoce mejor que nosotros, y Dios no lo puso a Pablo ahí. Dios le dijo: te voy a dar un púlpito humilde, te voy a dar, amén, un santuario humilde, y se va a llamar una cárcel. Y ahí es donde me vas a predicar, en Jerusalén, y vas a alcanzar las personas que nadie más puede alcanzar. Vas a predicar a personas que nadie más le ha podido predicar. Aleluya. Yo quiero decirles, hermanos, aleluya, pausa aquí por un momento. Nosotros aquí en La Roca, si estamos pensando que vamos a cumplir el propósito de Dios para esta iglesia, si estamos pensando que se trata de estas 4 paredes, o del 3751 Northwest 94 Avenida, Cooper City, Florida 33024, si nosotros pensamos que así vamos a alcanzar, amén, esta ciudad donde Dios nos ha mandado, estamos muy equivocados. Pablo estaba alcanzando toda la ciudad, pero no desde un templo y no desde una sinagoga. Él estaba alcanzando toda la ciudad de un lugar totalmente inesperado. Hermanos, no podemos tener 50 pastores en una iglesia. Sería un caos si todos están buscando sus 15 minutos de fama en el púlpito. Hay predicadores aquí. Tú eres un predicador. Tú eres un predicador. Amén. Tenemos en La Roca, tenemos muchos predicadores. Pero qué ridículo si el domingo por la mañana, a las 8 de la mañana, nos agarramos todos a piña a ver quién va a predicar hoy. Estamos sacando suertes. Entonces, Dios, la iglesia apostólica no fue diseñada para que todo se haga aquí. Ahora, no hay nada malo de anhelar esas cosas. Yo no, obviamente, yo mismo soy predicador, y yo desde muy jovencito anhelaba eso. Tenía un llamado sobre mi vida. Ahora yo me pregunto por qué Dios me llamó. Yo no sé, yo hubiera escogido otro, pero aquí estoy y les toca aguantarme. Pero Dios nos está mostrando algo. El apóstol más famoso de la Biblia, el más preparado, de él no se dijo que era de letra, sin letra y del vulgo. No se dijo eso de Pablo, se dijo eso de los pescadores. De Pablo no se podía decir eso, porque no cualquiera le puede hablar a Félix, y no cualquiera le puede hablar a Agripa, y no cualquiera puede terminar hablándole Augusto César, que hubiera sido el poder más alto de ese tiempo. Y con todo eso, Dios debería haberle dado un púlpito. Pero Dios le dijo: le vas a predicar a la gente más poderosa desde la cárcel. Entonces lo van a trasladar a Roma. Él apela a César. Amén. Él les dice que él es ciudadano romano y se asustan, porque se dan cuenta: hemos arrestado a un ciudadano romano. Pensaban que simplemente era un judío, pero él era ciudadano romano. Y cuando él apeló a César, tenían que llevarlo a Roma. Aleluya. Y en camino a Roma, mire esto, en camino a Roma, él está en la barca y se levanta
un gran viento, Euroclidón, amén, desde el este, y comienza a sacudir ese barco en la tormenta, porque nada es sin el poder de Dios y nada puede ocurrir sin el conocimiento de Dios. Aleluya. Y este viento se levanta, aleluya. Y en Hechos 27, 22 Pablo puede decir algo poderoso, aleluya. Ellos piensan que van a perder sus vidas, ellos piensan aquí morimos todos en este mar, en este viento. Pero en Hechos 27, 22 la Biblia dice, Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aleluya. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aleluya. Pablo no tenía miedo. Había tormenta, habían olas, el barco se iba a perder, pero Pablo, con una sonrisa y confianza, en el medio de los relámpagos, en el medio del viento, en el medio de todo, Pablo miró a todos estos hombres en la barca y les dijo: no teman, no desmayen. El mismo Dios que se me acercó y me dijo, aleluya, que iba a estar conmigo en Jerusalén y que me necesitaba en Roma, ese mismo Dios me vino anoche y me dijo que no se va a perder ni uno de ustedes. Vamos a perder la barca, pero no vamos a perder a ninguno de ustedes, hermanos. Aleluya. Yo le digo que cuando Dios tiene un propósito para alguien, nada lo puede parar. No hay una tormenta, no hay relámpago, no hay viento, no hay nube, no hay, aleluya, nada que va a frenar lo que Dios tiene para tu vida. Oh, yo vengo a proclamar en esta mañana: nada puede parar esta iglesia, nada puede parar esta iglesia. Amén. Los que somos parte, seremos parte de algo grande. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ha destinado algo. Amén. Dios ha destinado algo para nosotros. No se va a perder nadie, dice Pablo. Dios estuvo conmigo anoche. Aleluya. Entonces la tempestad y todo se calma y terminan en la isla de Malta. Pero en el versículo 11 de 28 dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, y este es su viaje a Roma. Versículo 14 después dice: y luego fuimos a Roma. Aleluya. Cuando llegamos a Roma, versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. Y aquí estamos en el último capítulo de Hechos. Amén. Y este capítulo de Hechos termina tan raramente, tan diferentemente de lo que nosotros imaginaríamos. Amén. Porque a este tipo de historia donde habla del nacimiento de la iglesia y el desarrollo de todo eso, esperamos un fin un poco más dramático, un fin un poco más, amén, famoso, por decir, un poco más grande. Pero ¿sabe cómo termina el libro de Hechos, mis hermanos? Lo leímos, aleluya. Y es la manera que Dios nos ha puesto a nosotros también aquí donde vivimos. La Biblia nos deja saber que donde queda Pablo en estos últimos capítulos. Él llega a Roma. Ahora, yo he ido a Roma. Hay un gran coliseo en Roma donde Pablo hubiera podido predicar la palabra. Hay un lugar que se llama Circo Máximo, amén, que hubiera sido un tremendo lugar para recoger miles de personas. Amén. Está el Panteón,
qué tremendo lugar hubiera sido eso para predicar el evangelio. Amén. Si hubiéramos sacado un mapa de Roma nosotros, ¿dónde querés? Amén, ¿dónde querés predicar? Uy, dame el Coliseo, dame el estadio, dame el Circo Máximo. Y Dios dice: no, Pablo, te voy a poner en una casa alquilada. Amén. Vas a estar arrestado en una casa alquilada. Ahí es donde vas a predicar. Y lo leímos en la palabra de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicándole. Aleluya. Quiero ir a Jerusalén para el Pentecostés, pero necesito ver a Roma. Y la palabra de Dios nos dice: la razón que, hermanos, la razón que Romanos es próximo en el orden en nuestra palabra es porque ahí es donde está Pablo. Después de estos 2 años que Pablo estuvo en esa casa arrestado en Roma, si no hubiera ningún Hechos 28, amén, capaz que hubiéramos saltado de Hechos a 1 Corintios. Pero el avivamiento que Dios tenía planificado, escúcheme bien, estoy por cerrar, el avivamiento que Dios había planificado para la ciudad más grande de su tiempo, el epicentro político y económico del mundo. Amén. Dios planificó un avivamiento para ese lugar, pero la planificó desde una casa. La planificó no dentro de una linda sinagoga. Gracias a Dios por lo que tenemos aquí. Pero le voy a decir algo, mis hermanos: si nosotros pensamos que vamos a alcanzar a toda la ciudad, amén, con encerrarnos aquí adentro y esperar que todos vengan aquí, primero de todo, no pueden caber. Segundo, amén, seríamos equivocados en pensar que así es como se alcanza una ciudad. Él estaba, amén, 2 años enteros en una casa, amén. Y la palabra de Dios nos enseña. Le voy a dar un poquito de lo que Pablo hizo en esos 2 años. En estos 2 años él escribió Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Durante este tiempo, amén, Timoteo estuvo con él, amén, y le dijo a Timoteo: lo que yo te he dado a ti, ahora tú tienes que encargarlo a otros hombres fieles. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba multiplicando células, hermano Pablo. Aleluya. Él estaba diciendo a Timoteo: tú eres mi asistente, pero ahora necesito que salgas y divulgues esto y enséñales a otros para que ellos también crezcan. Él tenía con él a Juan Marcos, a Lucas, Aristarco, Epafras, Justo y Demas. También, amén, Onésimo vino a él en este tiempo. Epafroditos le trajo, amén, a Pablo un regalo de la iglesia en Filipos. Amén. Tíquico fue usado por Pablo como el que llevó la carta a Efesios. Todo esto él lo estaba haciendo de una casa. Él no necesitaba un santuario ni un púlpito. Él no necesitaba todo lo que nosotros tenemos para alcanzar su mundo. Y hermanos, yo vengo con una carga en esta mañana, Iglesia La Roca. No podemos perder nuestro enfoque, nuestra misión y nuestro propósito. Somos una iglesia que trabaja en el templo, amén, pero trabajamos en las casas. Perdón que se lo diga de esta manera. Es fácil ser miembro jueves y domingo. Eso no te cuesta, mi hermanito. Y algunos ni eso cumplen. It's tight, but it's right. Amén. No. Le voy a ayudar con algo que le va a sorprender. Usted realmente no está cumpliendo su propósito cuando asiste a la iglesia el jueves y el domingo. Esto es el requisito. Usted tiene que llenar el tanque. Usted tiene que aprender. Pero si usted me pregunta si estás cumpliendo tu propósito, bueno, si tu meta es solo llegar al cielo, ok. Pero capaz que en el cielo te van a dar el closet del janitor, porque no va a haber mucha recompensa. No crea que en el cielo va a ser socialismo, todos al mismo nivel, no. Véalo, hay diferentes galardones. Yeah. Bueno, voy a estar contento mientras estoy en el cielo. Capaz que sí, pero ¿por qué no?
¿por qué no hacer algo? No, ¿me entienden? Si usted está viniendo el jueves y el domingo, gloria a Dios, lo queremos aquí. Usted es parte de la iglesia, lo amamos con todo corazón. Pero esa no es nuestra misión, ese no es nuestro propósito. Jesucristo miró a sus discípulos y les dijo: me seréis testigos en Jerusalén. Pero no van a quedar solo en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle la carga que yo tengo. Hermanos, necesitamos alcanzar toda la ciudad. ¿Cómo vamos a alcanzar Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Fort Myers? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Amén. No lo vamos a alcanzar con un edificio en la 94 Avenida. No, amén. Si yo tengo un mapa y pongo solamente la iglesia, ahí es un puntito pequeño, amén, en toda la ciudad. Pero quiero que me pongan una foto ahí para que usted vea cómo es que nosotros vamos a alcanzar la ciudad. Cada uno de esos logos representa una casa, amén, una casa que está abierta para célula. Estamos en Pompano Beach, estamos, amén, en Boulevard Gardens, estamos en Fort Lauderdale, estamos en Pembroke Pines, estamos en Hollywood, estamos en Hallandale Beach, estamos hasta en Ave María, estamos en Homestead, estamos en Kendall, estamos en Hialeah. Hermanos, aleluya, yo no sé si usted lo ve conmigo. Así se alcanza una ciudad. ¿Cómo vamos a llegar a toda la ciudad? No van a llegar todos a las puertas de esta iglesia, pero Jesús se encerró en una casa y la Biblia dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y alcanzaron toda la ciudad, no desde un templo, no desde una sinagoga, pero desde una casa. Es hora que alguien aquí en La Roca se despierte y diga: Señora, todavía hay huecos, todavía faltan en Coconut Creek, todavía faltan en Lauderhill, todavía faltan, amén, en Sour Ranches, todavía faltan, y necesitamos alcanzar la ciudad. Es tiempo de que alguien abra su casa. Es tiempo de que alguien diga: yo quiero hacer más que solamente asistir a los cultos jueves y domingo. Dios me ha dado a mí un potencial. Pónganse de pie conmigo. Aleluya. ¿Sabe que el diablo muy astuto algunas veces? ¿Sabe lo que logró el diablo? Y yo no estoy, por favor, no malinterpreten, no tuercen mis palabras. Pero por medio de la institucionalización de la iglesia, realmente vino por la iglesia católica romana. ¿Usted quiere saber? Todo nuestro patrón: culto el miércoles, culto domingo, hasta la escuelita dominical, no es idea nuestra. Se me callaron toditos. Nosotros somos buenos pentecostales católicos. ¿Usted piensa que así es como funcionaba la iglesia apostólica de Hechos? No, not at all. Para nada. Invadían, no tenían esto. El diablo muy astuto: voy a institucionalizar la iglesia para que se encierren en un edificio y el mundo se eche a perder. Y nos ha engañado a los cristianos, pensando que con solo venir a la iglesia somos buenos cristianos. Pero si usted hablaría con Pablo, él dice: en mi mejor púlpito fue mientras yo estaba 2 años encerrado en Roma. Mi mejor púlpito nunca fue en un templo o una sinagoga. Le voy a mostrar, no sé si tienen ese video que mostraron esta mañana. La hermana estuvo aquí esta mañana. Mire las cosas que ocurren en una casa. No sé si tienen el video, amén, si lo pueden poner. Usted quiere saber. Mire esta pequeña niña, 3 años. La mamá lo testificó esta mañana. 3 años. Los músicos pueden venir, yo estoy terminando. 3 años. Ella, la mamá, anhelaba y oraba que esta niña camine. Por 3 años caminó solamente sobre sus rodillas. No tenía fuerza ella para caminar, amén. Ella no podía caminar, pero ahí mismo, en ese vestidito
rosado que usted está viendo, no en el templo, no en la sinagoga, no en el campamento, no en una conferencia, pero en la casa de un miembro de la iglesia La Roca, la hermana Tania, que abrió su casa, amén, y tuvo una célula ahí, amén, una noche orando por esta pequeña niña que así caminó por 3 años. De repente una noche en una célula, mientras oraban, ella se paró solita y por primera vez en su vida caminó, amén, y hasta el día de hoy está completamente sana, aleluya, caminando sin ningún impedimento. ¿Sabe lo que Dios quiere para La Roca? Él quiere milagros, pero no aquí, las quiere en tu casa. Él quiere sanidades, pero no aquí, las quiere en tu casa. Él quiere bautismos, pero no aquí, las quiere en tu casa. Amén. Hemos visto videos donde están bautizando a alguien en el baño de una casa, en la tina, amén, de una casa, que está diciendo: pastor, hermanos, yo quiero alcanzar toda la ciudad, me queda poco tiempo. Yo llegué aquí a los 27, 28 años y dije: Señor, tenemos que alcanzar la ciudad, pero La Roca, si nos encerramos aquí, no lo vamos a lograr. Alguien aquí tiene que tener carga por su vecino, carga por su amigo, carga por el compañero del trabajo, carga por un familiar. Voy a abrir mi casa y capaz que Dios sane, amén, a alguien en mi casa. En esa casa, en Marcos 1, endemoniados fueron librados, enfermos fueron sanados, un leproso fue sanado, amén, simplemente porque alguien abrió la casa. Yo quisiera que vengan a este altar, toda esta iglesia, y vamos a orar, vamos a orar. Señor Jesús, yo tengo que hacer más que solamente asistir a mi iglesia, amén, y punchar ahí un tiempo de entrada y un tiempo de salida. Yo necesito. ¿Sabe lo que usted no sabe? ¿Sabe dónde comenzó La Roca? En mi casa. Hoy tenemos todo esto, pero no comenzó ahí. Comenzó en mi casa. Ahí con 2 personas sentados en el sofá, y nosotros preparamos todo ahí en la casa. ¿Qué podría hacer Dios con nosotros? Ponga ese mapa una vez más. Amén. A mí me gusta ese mapa, porque cuando trato de encontrar la ciudad, casi no la veo debajo de todos los logos. Pero obviamente cuando enfocamos bien, vemos que nos faltan algunos barrios, nos faltan. Qué lindo, mire eso. Pero mire, todavía falta. ¿Quién va a alcanzar estos lugares? Oh, man, tremendo avivamiento aquí, tremendo. Pero hay todavía huecos, y hay personas que se están yendo al infierno en estos lugares porque alguien no ha abierto su casa. Yo quiero que usted, aleluya, cierre sus ojos en este momento. Estos hermanos van a cantar y, aleluya, pero oh Señor, bautízanos con una carga. ¿Cuántos quisieran